Hola, ¿qué tal? El video de hoy se va a tratar sobre la teoría de la ley penal. Teoría de la ley penal. La ley penal viene a ser la norma jurídica que se refiere a los delitos y a las penas o medidas de seguridad. En nuestro país, México, tenemos 33 códigos penales, uno por cada entidad federativa y el Código Penal Federal. Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal. ¿Cuáles son los delitos del orden federal? Inciso A. Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos B, A de esta fracción. Inciso B. Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal. C. Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legislaciones de la República y cónsules mexicanos. D. Los cometidos en las embajadas y legislaciones extranjeras. Continuando con los delitos de orden federal. Inciso E. Aquellos en que la federación sea sujeto pasivo. Inciso F. Los cometidos por un servidor público o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Inciso G. Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos contra el presidente de la República, los secretarios del despacho, el Procurador General de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder Federal, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los directores o miembros de las juntas de gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados. En la anterior diapositiva vimos algunos de los delitos federales. Cabe mencionar que solo nombré algunos de un total de 12 delitos federales. A continuación, vamos a pasar a lo que es la interpretación, aplicación e ignorancia de la ley penal. Hay tres situaciones que producen confusión y error en lo que toca a la interpretación y aplicación de la ley penal a causa de su indebido conocimiento doctrinal. A continuación, vamos a desarrollar el siguiente mapa conceptual que nos habla sobre la interpretación, aplicación e ignorancia de la ley penal. La interpretación de la ley penal se clasifica de tres maneras. Interpretación por su origen, por el método y por sus resultados. La interpretación por su origen puede ser doctrinal, auténtica o judicial. La doctrinal también se le conoce como interpretación privada porque la realizan los particulares
Otros la llaman científica, cuando la llevan a cabo estudios del derecho y los doctrinarios por medio de su obra escrita o de la palabra oral. Auténtica. También se le conoce como legislativa y es la que realiza el legislador para precisar o aclarar la significación de la norma jurídica. Por último, tenemos la judicial, que también es conocida como forense. Es la que llevan a efecto los juzgadores, que vienen a ser los jueces, magistrados o ministros, con el fin de aplicar la norma jurídica a los casos concretos y con justicia de manera que desentrañen el verdadero sentir del legislador cuando creó la norma. La interpretación por el método. La interpretación por el método puede ser histórica, gramatical, lógica, sistemática o analógica. Por método histórica, consiste en que la norma debe de entenderse en relación con el momento en que se creó, considerando las circunstancias sociales, políticas y económicas prevalecientes en el lugar y en el momento de su creación. Por último, entender el porqué y para qué de su origen. Por el método gramatical, también conocida como interpretación literal, la cual consiste en esclarecer la norma según el sentido estrictamente literal de la disposición. Se trata de encontrar el significado de la norma por medio de las palabras empleadas, precisando su significación y connotación dentro de la gramática. Por método lógica. También es llamada interpretación racional por parte de un análisis histórico, de modo que de cierta manera se funde la interpretación histórica y la lógica. Por el método sistemática. Implica conocer y comprender todo el cuerpo legal que pertenece a la norma por interpretar para no considerar aisladamente. Sin embargo, erróneamente, los códigos penales establecen la regla de interpretar un vocablo solo para efectos de ese código, de un capítulo o de un artículo. Por el método analógica. Consiste en interpretar las normas de manera que se recurra a las normas o casos similares entre sí a fin de desentrañar su sentido. Es importante no confundir la interpretación analógica con la aplicación analógica. La interpretación por sus resultados. La interpretación puede ser declarativa, extensiva, restrictiva o progresiva. Declarativa. La interpretación declarativa coincide la voluntad de la ley con la letra de esta, de modo que existe identidad entre el texto literal y la intención del legislador. Por sus resultados, extensiva. La intención de la ley
es mayor que lo expresado en el texto, de manera que la letra es más restringida que la voluntad legal. Por sus resultados restrictiva. Es lo contrario de la extensiva. El texto legal expresa más que lo pretendido por el legislador. En otras palabras, la letra va más allá de la voluntad legal. Por último, por sus resultados progresiva. Algunos autores la llaman también interpretación evolutiva, que consiste la interpretación progresiva o evolutiva en adaptar o adecuar el texto de la ley a las necesidades imperantes, interpretación que debe ser utilizada cuidadosamente para evitar excederse de los límites señalados por la ley. La aplicación de la ley penal. Aplicar la ley consiste en materializar el contenido de una norma jurídica determinada al caso concreto. La aplicación de la ley penal. Como se mencionó, existe confusión entre interpretación analógica y las aplicaciones analógicas. Esta última prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No así la interpretación analógica conforme al principio de la legalidad. La siguiente aplicación es la aplicación analógica. Aplicar analógicamente una pena consiste en imponer una sanción por un delito no previsto en la ley, simplemente por analogía, lo que viene a ser la semejanza, con otro delito, lo cual es violatorio de la garantía constitucional de la legalidad aludida. Por último, tenemos la ignorancia de la ley penal. La ignorancia de la ley penal no excusa su cumplimiento. Así será merecedor de una pena quien incurra en un delito, aun cuando ignorarse que existía. No obstante, el artículo 52 del Código Penal Federal y el artículo 72 del Código Penal de la Federación otorga al juez la facultad de considerar, entre otras, la educación, la ilustración, los usos y costumbres del grupo étnico y otras circunstancias para la correcta aplicación de la pena, la cual podrá imponer a su criterio, valorando esas circunstancias. Para ello, normalmente, tendrá un margen variable entre un mínimo y un máximo, a fin de aplicar la sanción a cada delito de una manera justa y equitativa. Muchas gracias, espero y les haya gustado este video.